Gracias por venir, Sandra. Muchas gracias por venir. Juan Carlos. Disculpen la premura del tiempo. Tienes de 30 a 35 minutos y de ahí pasar una ronda de preguntas. Ok. Dale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, por la asistencia, por su puntualidad ante todo. Esta es mi presentación para el examen de grado de Ciencias de la Computación. Yo voy a presentar, mi tesis está titulada como Análisis de la seguridad de implementaciones de GIF-QFB contra ataques por canales laterales basados en el consumo de potencia. Bueno, esta presentación consta de la introducción, planteamiento del problema, lo que es GIF-QFB, las técnicas que implementaron para hacer el análisis, los resultados y las conclusiones. Bueno, empezamos por la primera parte, que es la introducción. Vamos a empezar por qué es el Internet de las Cosas y una de las razones por las que hice esta tesis. Bueno, actualmente estamos rodeados de dispositivos inteligentes y que conviven entre sí, y para su convivencia pues se da a comunicar, y para esa comunicación tiene que ser de manera segura. ¿Cómo lo hacen de manera segura? Pues cifrando los datos que envían. ¿Por qué se tienen que cifrar? Pues porque si no, un adversario los podría leer y pues, ver la información sensible que se envía a través de estos dispositivos. Bueno, ¿cuáles son los problemas que se enfrentan estos dispositivos del Internet de las Cosas? Que son muy chicos y que no tienen tanta potencia como una computadora para utilizar, por ejemplo, una AES o una AES 128, una 256. Entonces se necesitan opciones más ligeras, como la ligera, para poder cifrar los datos. Y bueno, eso es por lo que vamos a utilizar un algoritmo de criptografía ligera, o ese que se va a analizar. Bueno, ¿cuál es su objetivo principal de esos algoritmos? Como lo menciona aquí, tenemos un texto original, ciframos los datos y después con esa misma llave. Bueno, estos algoritmos de criptografía ligera son algoritmos simétricos, lo que significa que utilizan tanto la misma llave para cifrar como para descifrar. Y bueno, estas son las partes que nos ofrece un algoritmo de criptografía ligera. Bueno, ¿por qué se hace un análisis por canales laterales? Bueno, estos algoritmos, en el caso del GIF y GIF-QFB, matemáticamente son seguros, lo que significa que hacer un criptoanálisis sobre ellos es muy complicado. Por ejemplo, el GIF-QFB, su tamaño debe ser 128, entonces para hacer un ataque de fuerza bruta se necesitan 2 a la 128 combinaciones para poder atacarlo, lo cual no es factible porque tardaríamos mucho en poder descifrarlo. Pero a pesar de que son matemáticamente seguros, no significa que no sean vulnerables. Pueden ser vulnerados por otros medios, como por ejemplo su implementación. Puede ser que la implementación se refiere a cómo inclusive está programado, y pueden estar programados de manera incorrecta, lo cual revela información al atacante, y esa información puede ser explotada para obtener la llave o información sensible que se cifra a través de estos algoritmos. Bueno, ¿cuál es la ruta para llevar a cabo un análisis de correlación de potencia? Bueno, nosotros ejecutamos el algoritmo y tenemos que tener tanto el algoritmo en un dispositivo que lo va a ejecutar, como una herramienta que nos permite en este caso sacar las medidas del consumo de potencia. Esta parte sería un osciloscopio, y bueno, pasamos de la ejecución del algoritmo a la medición del consumo de potencias, capturamos la potencia. Estas trazas nos indican el voltaje que utilizó el algoritmo para cifrar ciertos textos que nosotros les enviamos. A partir de esas trazas nosotros proponemos un modelo de ataque, y con este modelo de ataque podemos ver si somos capaces de reconstruir la llave, parcial o totalmente. Un éxito completo pues sería obtener la llave completa, los 128 bits en el caso del GIF-QFB. Bueno, el planteamiento del problema. Como lo dijimos al principio, los dispositivos IoT cuentan con recursos restringidos, por lo cual es un poco complicado ejecutar los algoritmos tradicionales como el AES sobre estos dispositivos, porque se vuelve muy pesado para ellos. Por eso se proponen algoritmos de criptografía ligera. ¿Y cómo se propone hacer el análisis de este algoritmo?
Para su ataque, bueno, aquí utilizamos una herramienta llamada Chip Whisperer, que es el que nos va a permitir, como la imagen lo mostraba anteriormente, tener el dispositivo y en este caso tener un osciloscopio para poder capturar las trazas. Esta herramienta Chip Whisperer nos ofrece las dos partes, tanto el objetivo, que es donde se va a guardar el algoritmo y se va a atacar, y el osciloscopio, que va a estar leyendo el consumo de potencia cuando se esté cifrando los textos que nosotros les mandemos. Bueno, el objetivo de esta tesis es verificar si existen fugas de información en las implementaciones. ¿Por qué? Porque cuando se propuso este trabajo no sabíamos si íbamos a ser capaces de encontrar las fugas o no encontrarlas, porque en la literatura no existen trabajos relacionados a esto. O sea, no se sabía si se podía obtener o no se podía obtener, o eran seguros contra ataques por canales laterales o no. Entonces, por eso tratamos de proponer modelos de ataque por canales laterales para buscar posibles fugas de información en el GIF y GIF-QFB, basadas en el Fixed Slicing y Bit Slicing, que son dos implementaciones distintas que en un momento las voy a explicar. Y bueno, desarrollamos las implementaciones en el firmware del Chip Whisperer para poder cifrar los textos que le vamos a mandar y aparte capturar la información del consumo de potencia. Y bueno, ya una vez que haber acabado ese paso, verificar si las implementaciones de GIF y GIF-QFB son seguras frente a estos ataques y la dificultad de cada una de estas versiones para obtener la llave. Bueno, el GIF-QFB. ¿Qué es el GIF? Bueno, el GIF es un algoritmo de criptografía ligera. Este fue propuesto en el concurso del NIST en el 2017. El NIST lanzó un concurso para estandarizar los algoritmos de criptografía ligera, y el GIF tiene dos versiones, GIF 64-128 y GIF 128-128. ¿Qué significa esto? Que el GIF 64 cifra un bloque de texto de 64 bits con una llave de 128, y el GIF 128-128 cifra un texto de 128 bits con una llave de 128. O sea, ambos tienen una llave de 128 bits. Y el GIF es una red de sustitución por inmutación, lo que nos permite en esta clase sustituir y permutar los datos. Y se hacen varias rondas para aumentar su seguridad. Bueno, el GIF cuenta, en el paper cuenta con estas funciones de ronda, con estas funciones que todas estas juntas hacen una función de ronda. Empezamos por una función de ronda, que es dentro de la caja de sustitución, se sustituye, se suma la llave, se calcula una nueva llave y a esa llave se le agregan constantes de ronda para hacerla más segura. Bueno, este es el esquema del GIF-QFB. Nosotros aquí hablamos mucho del GIF, pero ¿por qué? Porque el GIF es la base del GIF-QFB. ¿Por qué no atacamos el GIF-QFB? Porque si vemos aquí, la llave en la primera parte del GIF-QFB entra directo al cifrador GIF. Entonces, si yo vulnero esta parte, ya no importa lo que use en esta RAW, ya no pasa nada. O sea, aunque esta RAW le agrega seguridad, yo atacando esta parte del GIF-QFB, pues vulnero todo, porque desde ahí obtengo la llave. Y bueno, estos son algunos trabajos que después encontramos, pero, por ejemplo, no está, la versión que proporciona el NIST como base para el GIF-QFB es la Fixed Slicing, que se supone que tendría cierto tipo de seguridad contra los ataques por canales laterales. Aquí en estos trabajos que hemos encontrado en esta arte, en ninguno mencionan el Fixed Slicing, sino simplemente mencionan el Bit Slicing sin protección, que es la versión secuencial como viene descrita en el paper de GIF original. Este es un GIF 128 original, pero lo atacan con Deep Learning y sin protección, pues puede ser el de 64 o el de 128, cualquiera de los dos. ¿Con qué plataforma lo vulneraron? Este chip es el mismo que utilizamos utilizamos el Chip Whisperer, porque menciono esto porque nosotros utilizamos dos versiones del chip, del Chip Whisperer, una que se llama Chip Whisperer Nano y una que se llama Chip Whisperer Lite. Estas son las plataformas que ellos utilizaron, el número de trazas y si por ejemplo pudieron vulnerarlo y la exactitud con la que lo vulneraron ellos. Técnica de implementación. Bueno, como nosotros lo dijimos al principio, nosotros tenemos que proponer un modelo de ataque para ver si se podía vulnerar el algoritmo GIF y GIF-QFB. Y lo que hicimos fue proponer un modelo de fuga
un modelo de ataque para encontrar posibles fugas, en donde nosotros íbamos a vulnerar el GIF por sus claves, por cómo está compuesto o por cómo se mete a la caja S, porque se mete por partes, y entonces para no atacar todo completo, porque eso es muy difícil, íbamos a vulnerar bit a bit y después íbamos a unir toda la llave. Y bueno, para eso necesitamos las trazas de potencia, para hacer eso nosotros escogemos lo que se llama el peso de Hamming. ¿Por qué escogemos el peso de Hamming? Porque recordemos que el consumo de potencia en un dispositivo electrónico se ve cuando hay una transición de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0, y lo que hace el peso de Hamming es dar una estimación de los unos o ceros que van a aparecer en las trazas. Por eso escogimos ese como la base de nuestro modelo de ataque. Y bueno, una vez que obtuviéramos los pesos de las trazas, vamos a pasar a vulnerar la subclave con una correlación, y la correlación que utilizamos fue la correlación de Pearson, y esto va a ser para encontrar la subclave más probable. Bueno, como les dije al principio, este modelo de consumo de potencia, nosotros como atacantes pues vamos a conocer las trazas que le vamos a meter los textos, pero no vamos a conocer la llave porque es lo que queremos vulnerar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es suponer ciertos valores y con la correlación ver qué tanto se acerca a la llave, y después pues ver si esa llave sí revela el secreto o no. Este es el algoritmo de cómo se calcula el peso de Hamming. Pues como todos saben, el peso de Hamming es nada más contar los unos que están en una traza de potencia, en una cadena de ceros y unos, y así es como lo utilizamos. Ese es el peso de Hamming tradicional. Bueno, también cabe mencionar que podíamos utilizar el peso de Hamming o la distancia de Hamming. Utilizamos el peso de Hamming porque, como nosotros hicimos un análisis a una implementación en software, en la literatura se recomienda utilizar el peso de Hamming para implementación en software y la distancia de Hamming para implementaciones en hardware. Esta es la correlación de Pearson. Como podemos ver, lo único que hay que hacer es sacar la covarianza. Este es nuestro modelo de consumo de potencia. Aquí sacamos los pesos de las trazas que obtenimos, el peso de Hamming de cada una de esas, y bueno, este es el cálculo de la correlación de Pearson. Bueno, ¿cómo es la metodología de un ataque de análisis de correlación de potencia y en qué consiste? Tenemos que identificar el punto de interés. ¿Qué es el punto de interés? El punto de interés es donde nosotros creemos que existe la mayor información de fuga al momento de cifrar ciertos textos. Ahorita vamos a ver cómo es que se identificó ese punto de interés. Capturamos las trazas de consumo de potencia, calculamos los valores intermedios. ¿Qué son los valores intermedios? Pues, por ejemplo, nosotros atacamos de la función de ronda, nosotros atacamos una de esas funciones únicamente. Los valores intermedios es calcular los demás pasos de la función de ronda, y cuando vamos a suponer nuestros valores, omitimos la función que vamos a atacar, ponemos nuestros valores y seguimos calculando el algoritmo. O sea, nosotros para poder hacer eso tenemos que tener un conocimiento profundo sobre el algoritmo que estamos atacando. Nosotros proponemos los consumos hipotéticos y comparamos los valores reales de la potencia que tenemos con los valores que obtuvimos, y los valores más cercanos a esa potencia serían los valores que nos arrojarían la llave. Bueno, como dijimos, hay dos versiones de el GIF 64 y GIF 128, entonces vamos aquí a narrar cómo vulneramos primero de 164 bits y cómo vulneramos después de 128. Si recuerdan la imagen al principio de GIF, se dividían en bloques de... La caja S tenía una entrada para 4 bits, que eso sería un nibble. Y de esos nibbles calculamos, vamos a vulnerar únicamente 2 bits. ¿Por qué 2 bits? Porque en esos 2 bits es donde se aplica la llave, no se aplica en toda la llave de ronda. Como la llave del GIF es de 128 bits y en cada ronda de 64 únicamente se utilizan 32 bits de la clave de ronda, necesitaríamos para vulnerar los 128 bits 4 rondas, lo que equivaldría a utilizar la primera ronda como entrada, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta son las que se van a vulnerar.
Y bueno, como ya expliqué, se van a utilizar 2 bits de la llave de cada nibble, y el número de combinaciones de esa llave ya no sería 2 a la 128, como vamos a vulnerar 2, sería 2 a la 2, y solo tendríamos que probar 4 posibles combinaciones. Aquí está lo que expliqué anteriormente. Esta ronda la utilizaríamos o la utilizamos como el ingreso de la información, y lo que está marcado en rojo es donde se utiliza la llave. Como podemos ver en cada caja S, se utilizan únicamente 2 bits de información. Este es un XOR con la llave de ronda, y entonces aquí tendríamos 34 bits de la llave de ronda que realmente se utilizaron, y en esta primera ronda únicamente podríamos obtener los primeros 32 bits de la llave, y para obtener 128 pues haríamos lo mismo en las siguientes rondas. Nuestro punto de interés se vio que donde se fugaba más información era a la salida de la caja S, en este caso la segunda ronda, tercera, cuarta y quinta ronda, que es donde vamos a ejecutar el ataque. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que era aquí? En un momento les muestro. Bueno, también esta es la explicación del de 128 bits. Prácticamente el ataque es el mismo, nada más que en el de 128 en cada ronda se utilizan 64 bits de ronda, por lo que necesitaríamos 2 rondas para obtener 128 bits, lo cual en teoría es más fácil vulnerar en esta versión, que es la secuencial. En teoría es más fácil vulnerar el de 128, pero no, bueno, pero no es así. Y bueno, esta es una traza de cómo esta es una traza ya real de potencia que es arrojada por el chip Whisperer, y por ejemplo aquí podemos ver claramente cómo termina cada una de las rondas y empieza una. Por ejemplo, a simple vista se puede ver que esta parte es igual a esta y esta, entonces de ahí deducimos que esta es la primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda, sexta, hasta la octava, y nosotros no vamos a utilizar de aquí a acá para obtener la llave. Como lo decimos aquí nosotros estamos marcando nuestro punto de interés donde creemos que va a haber una fuga de información, y vamos a hacer nuestra correlación. Aquí es donde vamos a estar suponiendo bit 1 y bit 2 para poder obtener la llave de cada parte de la llave de ronda de cada ronda. Y por ejemplo, como ya lo mencioné, se necesitan 32 subclaves por ronda en el de 64 bits, y esa ronda las vamos a dividir como U y B. Así es como lo marca el paper del GIF, y nosotros seguimos esa parte para poder establecer los puntos de fuga de información. Aquí estamos marcando con rojo, y aquí vamos a utilizar nuestro nuevo consumo de potencia, que era el peso de Hamming, para poder obtener nuestro consumo hipotético. Bueno, esta parte es cómo se va a componer la llave y como nosotros después la vamos a obtener. Aquí es como la vamos a estar dividiendo de cada 0 a cada 7, cada subpalabra es 16, vamos a utilizar 2 palabras para que sean los 32 bits por ronda, y los vamos a estar uniendo de esta manera para poder meterlas al modelo de consumo de potencia. Bueno, ahora vamos a utilizar un algoritmo que se llama tasa señal de ruido. ¿Para qué vamos a utilizar este algoritmo? Como lo dije en algún momento anteriormente, nosotros necesitamos conocer un punto de fuga de información. ¿Cómo lo vamos a conocer? Lo podríamos hacer a prueba y error, o con este algoritmo. Este algoritmo lo que nos va a ayudar es a separar la información real del ruido que se están presentando en todas las trazas. Y este algoritmo, cuando lo graficamos en el punto más alto de esa gráfica, es el lugar más probable donde exista la mayor fuga de información, como se ve en este caso. Por ejemplo, aquí está nuestro muestreo en el tiempo, y en este punto nos muestra que aquí hay una más probable fuga de información. Esto, por ejemplo, si comparamos con la gráfica de principio, donde estaban las 8 rondas, marcan lo mismo, y entonces en el punto 1150 de la gráfica es donde yo voy a aplicar mi modelo de consumo de potencia para ver si de ahí puedo obtener la llave. Este es el sistema que se utilizó. Nosotros utilizamos dos, el Nano y el Lite. Este Nano se utilizó únicamente para la versión secuencial. ¿Por qué se utilizó nada más para la versión secuencial? Porque como la versión secuencial no aplica la función de ronda paso a paso, se puede distinguir muy fácilmente en qué parte del algoritmo estamos, y como no tiene
una tasa de muestreo muy alta. Con esto era suficiente para vulnerar el secuencial. Para vulnerar el bit slicing y el fixed slicing tuvimos que utilizar el light por su tasa de muestreo que era mucho mayor, y eso nos permitía identificar otros ciertos puntos de interés, porque la versión bit slicing y fixed slicing fusionan ciertas operaciones que lo hacen más rápido, y al hacerlo más rápido se ahorran pasos y hacen más difícil obtener la llave que se está utilizando. Esto muestra la parte negra, esta parte muestra la que es la llave real, y la parte gris son las otras llaves que podrían ser pero que no son. Este es un análisis que se utilizó para poder identificar la llave en cada ronda, como les había mostrado, U y B. Entonces vamos a utilizar U y B para poder obtener la llave, y aquí es como estamos determinando cuál es la correcta. Esto es en obtención de llave de la primera ronda, obtención de V en la segunda ronda. Aquí se ve cómo se están separando, aquí se ve claramente cómo se separa de las llaves que son incorrectas. Esta parte es en la segunda ronda. Como en la primera ronda la obtuvimos correctamente, cada vez se va haciendo más estrecho el margen hacia donde puede ir la llave, y podemos identificarla de manera más fácil. Obtención de la segunda llave de ronda es lo mismo, nada más que en B, y podemos identificar cómo es más fácil obtener la llave conforme vamos avanzando de ronda, si es que la primera ronda o las rondas anteriores están correctas. Esta es la obtención de llave del fixed slicing, también es similar al análisis anterior, pero aquí se vuelve un poco más complicado identificar la llave por la velocidad con la que se hace cifrar el algoritmo, pero la podemos identificar fácilmente. Esta parte también es la de B, del fixed slicing. Aquí podemos ver cómo es que vamos identificando la llave correcta de la primera ronda, y en la segunda ronda pasa lo mismo. Como acertamos en la primera ronda, el margen se vuelve más estrecho, y es más fácil identificar nuestra llave de ronda. Esta es igual en fixed slicing, la segunda ronda en la parte B, donde lo podemos identificar. Y estos son nuestros experimentos que nosotros hicimos. Nosotros vulneramos 5 versiones, que es la GIF secuencial 64, el secuencial bit slicing 64 128, y fixed slicing 128 porque solo existe para 128, no existe para 64. Esta es nuestra tasa de éxito que tuvimos en secuencial. Solo en 128 secuencial pudimos obtener el 100% con un número menor de rondas, y a partir de estas versiones nuestro número de trazas tuvo que subir porque era más complicado vulnerarlo, pero al final se pudo. Esta es nuestra comparación con el estado de arte con las que les mencioné antes. Primero, como pueden ver, ninguna de estas pudo atacar ni la bit slicing ni la fixed slicing, solo la secuencial, como nosotros le estamos llamando, que ellos le llaman sin protección. Aquí, por ejemplo, se puede ver que ellos utilizaron menos trazas para las de bit slicing que de las que yo utilicé, pero por ejemplo aquí utilizan un deep learning que pues para vulnerarlo tuvieron que entrenar una red, y eso sería mucho más difícil que hacer un análisis correlacional. Ellos tuvieron más exactitud pero en el secuencial, pero por ejemplo la exactitud que yo tuve creo que es bastante buena para las versiones protegidas, tanto de bit slicing y fixed slicing. Y bueno, conclusión. ¿Qué se hizo en este trabajo? Este trabajo analizó la seguridad del algoritmo GIF-QFB implementado en software. Cabe mencionar que también existen versiones para hardware, pero esas no se atacaron. Frente a ataques laterales que aprovechan fugas de información a través del consumo de potencia. Se utilizó un método de análisis de potencia correlacional para vulnerar estas, y los resultados muestran que todas se pueden vulnerar. Respecto a las trazas necesarias, podríamos mejorarlo, pero pues tendríamos que hacer algoritmos distintos como el de Deep Learning o de Machine Learning, y eso sería un poco más complicado de hacer, pero probablemente se puedan vulnerar. Y aunque GIF-QFB fue un finalista, no fue el ganador. Después de que lo escogimos a los meses, escogió un ganador. No escogimos el ganador porque no sabíamos que iba a ser el ganador, pero aunque estuvo en el finalista, nosotros demostramos que las versiones de fixed slicing y bit slicing son vulnerables a ataques por consumo de potencia. Y bueno,
¿Qué podríamos hacer de trabajo a futuro? Bueno, proponer mecanismos que dificulten hacer análisis de ataques de consumo de potencia al algoritmo GIF-QFB, y también podríamos realizar esos ataques por canales laterales basados en el consumo de potencia a implementaciones en hardware, y tratar de encontrar fugas de información si es que las hay, porque el modelo sería muy distinto, entonces no sabríamos si podríamos atacarlo. Y bueno, eso es todo. Doctora Susana. Sí, yo primero. ¿Sí? La La invitada, por favor. Justo. Gracias por la exposición. Mis preguntas van a ser muy sencillas, Sí. porque yo no soy experta en el tema. Entonces te va a tocar fácil. ¿Por qué escogieron GIF-QFB? Porque este es el que más se puede, es el más fácil de implementar en software, y aparte está dedicado para hacer implementaciones en software. Por ejemplo, Ascon, que fue el ganador, yo creo que fue el ganador porque está más enfocado a hardware y es mucho más rápido. Cuando escogimos este algoritmo no sabíamos que no iba a ser el ganador. O sea, eso se mencionó como, el ganador salió como unos 5 o 6 meses después. Entonces, bueno, utilizamos este porque al menos estaba en los 10 finalistas, estaba en la última ronda, y al menos ya cuando dicen que está en la última ronda por parte del NIST, se supone que ya es lo suficientemente seguro para poder utilizarlo para poder utilizarlo así en programas. O sea, ya en teoría debe ser seguro. ¿Y por qué en software y no en hardware? Porque para mí se me hace muy fácil. ¿En qué lo implementaron? ¿En C? La parte de chip whisperer, que se mete en el microprocesador, está en C, y se hace un firmware en C también. Ese firmware se tiene, ya trae unas bibliotecas para extraer la información y pasarlas a Python directamente, y todo el análisis del consumo de potencia se hizo en Python. Okay. Vale, por ahí al principio dijiste, pues es que estabas hablando de IoT, y dijiste es que son dispositivos muy chicos. ¿Puedes ser más preciso con respecto a la definición? Chico, yo lo defino como no traen tantos recursos como una computadora, un teléfono celular. ¿Pero qué tipo de recursos? Pues en la memoria, en el procesador. Exactamente, ¿no? Entonces son limitados en cuanto a memoria y en cuanto a la capacidad de procesamiento. Ok. Ustedes aplicaron un tipo de ataque de canal lateral, ¿cierto? Sí, cierto. Pero hay algunos otros. Sí, hay algunos otros, como por ejemplo ataques laterales en el tiempo. Esos, por ejemplo, lo que hacen es, si una implementación en software está mal hecha, por ejemplo, no sé, tenemos una comportant y sabemos que solo la comportant en 1.1 va a dar 1. Entonces, por ejemplo, para ahorrar, si analizamos la cadena con anterioridad y sabemos que la cadena está llena de puros ceros, pues ya mi resultado final lo pongo como 0, porque ya sé que va a salir 0. Entonces, si un hacker está midiendo el tiempo de esa implementación, y por ejemplo yo como hacker le mando puros ceros, yo podría saber que la llave prácticamente está llena de ceros, porque no se tardó mucho en hacer ese cálculo. Ese es un ataque. Hay otro ataque que es de electromagnetismo, igual, es similar a este, pero en vez de medir la potencia, pues miden el electromagnetismo que genera el procesador, o inclusive por calor. Por ahí tienes una tabla donde nos dices cuántos experimentos hiciste. Esa mera. Entonces, hicieron su implementación en software, y de ahí lo que haces es cifrar cosas, ¿no? Sí, y al mismo tiempo estás monitoreando qué pasa, ¿no? O sea, yo escojo textos aleatorios, no me importa. Esa era mi pregunta, si hay alguna estructura, porque a veces uno dice, no, vamos a probar, no sé, con puro ser, a ver qué pasa. No, o sea, podríamos probar, pero, por ejemplo, cada una de estas trazas equivale a un texto que se le envía. Entonces, si yo tengo 5.000 trazas, por ende mandé 5.000 textos, cada uno de esos textos son diferentes. Para mí son aleatorios, no importa qué digan. No importa. No tiene sentido para mí. Lo único que yo estoy haciendo con esos textos es que cuando me llega la potencia que se utilizó para cifrar ese texto, a partir de ese texto yo voy a suponer valores, y el que más se acerque al consumo de potencia que yo obtuve real, voy a decir, bueno, este texto con mi modelo de consumo de potencia es el que más se acercó al consumo de potencia real. Por lo tanto,
como yo estoy calculando valores intermedios y en esos valores intermedios estoy aplicando una llave, esa llave voy a deducir los 2 bits que hicieron que este texto se acercara al consumo real. Ajá. Y así voy escogiendo los bits. ¿Crees que hubiera sido, cómo decirlo? Sabemos que normalmente cuando comunicamos o cuando enviamos información que va a ser cifrada, normalmente la información a veces tiende a repetirse, ¿no? En ciertos contextos. Entonces, ¿crees que tus resultados hubieran sido mejores, peores? Creo yo que mejores, ¿no? Si a lo mejor hubieras supuesto cierta estructura en... No sé, ¿qué tipo de información se cifra cuando cuando usas dispositivos IoT? Pues números. O sea, Por ejemplo. Como, no sé, estados bancarios, fechas de nacimiento. Ajá, ¿no? Sí. Quizás algún NIP, no sé. Ajá. Entonces, si uno piensa que este tipo de información es la que normalmente se envía, eso debe ayudar al ataque, ¿no? O sea, podría ser, pero la verdad no lo ¿Quién creo sabe? así. O sea, como yo necesitaba varias trazas, Ajá. no quería como encerrar el algoritmo a que tendiera a cierta... O sea, que tendiera a darme la clave con cierta información. O sea, dije, tiene que funcionar para cualquier información que yo le envíe. Ajá, y eso hace que sea, digamos, el trabajo más valioso, ¿no? Pero lo que estoy pensando es, si tú ya estás en una aplicación real, ¿no? Y alguien hace este tipo de ataques, pues la información tiende a ser redundante, ¿no? Entonces a lo mejor el ataque sería más efectivo, ¿no? Puede ser más efectivo. Por ejemplo, Pero quién sabe. en los papers que hacen los ataques, ellos también utilizan información aleatoria. No tienden a... Darle una reducir estructura, información. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, y ya para finalizar, ¿alguna idea de cómo proteger las implementaciones? Pues agregarle como, no sé, operaciones que no tengan sentido y que costen y que tengan un costo, pero entre, por ejemplo, no sé, si voy a hacer una función de ronda, tal vez a ponerle una operación más y después volvérsela a quitar para que ahí le agregue ruido y la traza cambie, o sea más ancho o más delgada y con eso, porque por ejemplo, todos obviamente pues hacen el GIF QFB, pero ¿cuál es la diferencia entre secuencial y bit slicing? Que se ahorran operaciones de esta y de esta. Entonces, a final de cuentas, pues ellos te entregan el mismo resultado, pero al reducir operaciones reducen la traza y eso hace mucho más difícil poder encontrar fugas de información. Entonces, o agregar operaciones o quitar operaciones, pero bueno, no puedes quitar. Más bien, optimizar operaciones. Más bien. Ok. Muy interesante tu trabajo, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Doctor Juan Carlos. Gracias. A ver, mencionabas que en el hardware se usa la instancia Hamming y en el software especie Hamming. ¿Por qué pasa eso? La verdad no tengo idea porque eso venía en la literatura. O sea, traté de encontrarlo, pero no decía nunca encontré algo que dijera específicamente por qué funcionaba mejor una sobre la otra y la distancia de Hamming sobre otra. De hecho, en un experimento, pero no lo puse aquí, yo utilicé la distancia de Hamming y aún así lo pude vulnerar, pero no sé exactamente que te dé una comparación de la otra porque la vea mejor sobre una implementación u otra. Sí, ¿no? ¿Quién sabe, no? La distancia compararías, ¿no? Los elementos. Y en el peso pues sería el único elemento, nada más que uno formalizando, sale de variar la estructura, ¿no? Bueno, hablando de esto que estás mencionando de los ataques de tiempo, ¿no? ¿Cómo se contrarrestan estos tipos de ataques? ¿Cómo se contrarrestan estos tipos de ataques? Por ejemplo, de tiempo, pues haciendo el algoritmo correcto, o sea, programándolo correctamente, no saltándose de operaciones en ese caso. Por ejemplo, si el algoritmo dice que tiene que haber un XOR ahí, pues ese XOR se le pone. E inclusive lo que hacen algunas personas es igual, agregarle más operaciones para que no se pueda como, o sea, no se sepa en dónde sí se están aplicando ciertas operaciones y en dónde no, porque con el tiempo pueden saber si se están, lo único que pueden hacer con el tiempo es si están ahorrando operaciones. No se puede saber si aumentaron operaciones. Y si aumentaron no saben cuáles son. Ok, es como hacer uniforme entonces. Ajá, o sea, de hecho muchas implementaciones son inseguras porque las tratan como de optimizar, dicen, pues me voy a esta operación, pero cuando las miden pues revelan información, o sea, al final de cuentas están revelando información. Sí. Y respecto a eso, pues ahí mencionas un artículo de un ataque de tiempo en RCA, ¿no?
me llamó la atención porque mencionas el teorema chino de residuos, ¿no? Ujú. Y esta tiene una versión de ecuaciones lineales, pero también tiene una versión de productos de anillos, ¿no? ¿Sabes un poquito de eso? O me puedes, porque me llama mucha atención, ¿no? Si sabes un poco, grosso modo, información de esto. No, o sea, simplemente lo puse como para dar un background o una base sobre algún cierto tipo de operaciones, pero eso. O sea, por ejemplo, en este caso en el GIF QFB, que al principio decía, pues, ¿por qué estamos atacando el GIF si el GIF QFB es muy importante? Porque si yo atacara la función RO, que es hacer otro tipo de operaciones matemáticas, le agrega ruido y ahí sí se fue muy complicado vulnerar el algoritmo. Eso nada más era como un brevario cultural. Ok. ¿Qué otros softwares de experimento de análisis de potencia aparte del Whisper se conocen que sea código abierto, ¿no? ¿Qué otro software de código Porque pues, yo buscando no encuentro otros, ¿no? No, pues te tendría que hacer con un circuito y un osciloscopio. O sea, si ya hay plataformas que ya te ofrecen ese camino de darte el atacante y el osciloscopio, no lo desconozco. No se lo utilizamos porque realmente es el que teníamos aquí. Ahí en tu tesis mencionas cosas sencillas, ¿no? Pues, digamos, en la parte matemática, ¿no? Mencionas que tienes un polinomio irreducible, ¿no? Que si es irreducible, pues no tienes raíces sobre el campo base, que sería F de 0, sí, ¿no? ¿Por qué no tendrías factores en ese caso? ¿Cuál caso? Si no, porque mencionas que si tienes un irreducible, entonces no puedes tener raíces en el campo base, ¿no? En el F2, ¿no? Porque trazo F2N, ¿no? Ajá. ¿Por qué no podrías tener esas raíces en F2, ¿no? Que sea 0 y 1 nada más, como raíz. Ok, no es más. Sí, porque tiene que ser más matemático. Cosas escritas en los tesis, ¿no? Digamos que es la estructura matemática, ¿no? También utilizas por un polinomio primitivo de, no sé si son de 5 sumandos, ¿no? Esta es la menor cantidad de sumandos que tienes. ¿Y por qué se usan polinomios primitivos de esa forma, ¿no? Porque ahí das un polinomio específico, ¿no? Primitivo, ¿no? Pues, hay muchos polinomios primitivos, más que irreducibles, ¿no? Buscas una cantidad mínima de sumandos para reducir operaciones. Pues es que, bueno, ahí en esa parte, yo no me enfoqué tanto en la parte matemática, sino me enfoqué más en la parte experimental de implementación. Sí. Entonces esa parte, sí, no, o sea, no... Okay, o sea, es como, entiendo que más como de criptoanálisis, pero la idea de esta parte no es de criptoanálisis. Ok, ahí vamos por acá que tengo. También hablas de este proceso de confusión y difusión que Shannon en un artículo allá, ¿no? Tiene, ¿no? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se ve el beneficio, ¿no? De esta difusión que se tiene, ¿no? En específico pues, podría ser un cifrado por bloque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se aprecian esos beneficios en la confusión y la difusión? La confusión. Porque lo mencionas en el trabajo, ¿no? Que pues es importante que tengan la confusión y difusión, esos separadores. Bueno, por ejemplo, aquí en el fixed slicing lo que hacen, que creo que eso se refiere, es, por ejemplo, para calcular la llave en la versión secuencial, simplemente la función de ronda lo que hace es un XOR con la llave y después hace una permutación sobre la caja esa. Para agregar la seguridad en el fixed slicing lo que hacen es utilizar operaciones que me reducirían entrar a la caja S y hacer el cálculo, el XOR, sino simplemente hacen con unas ecuaciones, que de hecho están ahí, ahorrarse esas operaciones. O sea, creo que, no sé si eso se refiere como bueno, más que nada es en este proceso de entradas y salidas, ¿no? de estos bloques, ¿no? De qué tanto se modifican si tú manipulas una entrada o una salida, o prácticamente la llave. Con un bit que se modifique en un cifrador de esos cambia toda la... Es una salida completamente diferente. O sea, si se modifica un bit en la entrada no significa que se va a modificar un solo bit en la salida. Va a cambiar toda la salida.
Sí, entonces ahí se desaprecian, ¿no?, estas propiedades muy Sí, sí, sí. importantes. También mencionas que matemáticamente son seguros, ¿no? Fuera de ataques laterales, ¿no? Sí, ¿Qué quiere decir con eso? por ejemplo, como la llave de estos algoritmos es de 128, para nosotros poder hacer un ataque de fuerza bruta, que sería como el más común, tendríamos que buscar 2 a la 128 combinaciones. Entonces, matemáticamente pues es posible, pero no es factible. Y no hay como estos algoritmos, cuando te entregan el resultado, no tratan de no darte ninguna información, no te dan una salida aleatoria, te dan una salida pseudo aleatoria, pero no hay como una forma de poder encontrar la llave. O sea, no hay un algoritmo matemático que te dé el algoritmo. A lo que me refiero es que este es un algoritmo NP difícil, no puedes hacerlo, por lo que su tiempo de búsqueda o el proceso de búsqueda es exponencial. O sea, no hay como una forma de reducirlo, porque no hay, hasta el momento no hay un algoritmo que pueda reducir un algoritmo NP-hard en un tiempo polinomial. Ok, más bien sería una teoría computacional, ¿no? Sí, o sea, un algoritmo computacional, pues, lo podríamos decir que con 2 a la 80 podría ser suficiente ahorita. Este 2 a la 128 le agrega más seguridad. Bueno, ¿tienes tu texto allá a la mano? La imagen. Es que estuve buscando en la función de enmascaramiento, ¿no? Aquí está, profesor. En la página 3, por ejemplo. ¿3? 13. ¿Dónde utilizas allá la variable B? Porque no sé si está en la delta o en esa pregunta que tienes. La más delta A, B. Ahí tienes la alfa, la primitiva, ¿no? Elevado a la A, ¿no? Pero no sé dónde quedó, ¿no? No sé si está escondido en la delta o... ¿Sí o no? Era uno más alfa, ¿no? A la B. No, entonces ahí quedó la B, ¿no? Se la comió. Tenía hambre. Bueno, y ya para terminar, a ver, veamos que aquí, ¿dónde los puse? Está en el lápiz. ¿Qué te hacían con pila? En la página 10, ¿no? Te usas unas ecuaciones booleanas allá, ¿no? En 2.1. No sé si me puedes explicar un poquito qué es lo que quieres decir allá. Pues, entiendo, ¿no? Pero no me queda muy... Necesitas 4 salidas allá, ¿no? Sí, pero esa es la que les decía, que por ejemplo, estas sustituyen la parte tanto de calcular el XOR de los 2 primeros bits en la caja S, más la sustitución de la caja S. O sea, esto lo hace más rápido. Simplemente es como una... Es la propuesta que hacen en el Free Slicing para hacerlo más rápido. Ahí tengo rotando, ¿no? Sí. O sea, ahí está resumido. Estas ecuaciones lo que dicen es resumir todo el XOR y la caja S. Ok. Y le puedo otra vez, bueno, y toda mi ignorancia, pero ¿qué es el símbolo negación allá? Bueno, el lógico matemático es la negación, ¿no? En la fórmula siempre es booleana. ¿Es la negación? Es la negación. Es un no. Ok, está bien. Bueno, sería todo por mi parte. Por ahí dijiste que la gráfica te mostraba el voltaje, pero no supone que bueno, la gráfica, ¿no? Donde buscaste lo que te da el chip, una traza, ¿no? Esa, ¿no? Por ejemplo. Ahí está seguro que es el voltaje, ¿no? Es el consumo de potencia. No sé, es distinto, ¿no? Porque el voltaje es constante, ¿no? Sí, ese es el consumo de potencia. Si dependiendo del voltaje te saldría 5 ohms o 3 puntos.
así constante. Digo, lo que te preguntó, ¿cuál? A lo mejor hace un año sí, sí lo contestaba. Hace un año probablemente sí. Puede ser, ¿no? No sé. Creo que se refería al polinomio reducible de 100. En GIF4FB, ¿dónde se usan estos polinomios reducibles? ¿Te acuerdas? No. Se utilizaría en esta parte. Aquí se utilizan los polinomios reducibles. Esos son 128 bits, ¿no? Sí, eso sí lo he dicho. ¿Y si te acuerdas por qué tiene, como te pregunté, por qué tiene las que tiene? Es algo así como x a la 128 por x a la 7 más x a la 128 más x a la 7 más x a la 5 más x más 1. ¿Por qué son esos los que tiene activos? ¿Te acuerdas? Los primeros bits. ¿Por qué no tiene x a la 64? ¿Por qué no tiene? Porque así lo dividen un poco por ronda. Sí, bueno, acuérdate que eso es nada más que nada es por eficiencia, no sé si te acuerdas de las reducciones modulares. Sí. ¿No? Entonces, precisamente tienes esos para que te sobren pocos bits, ¿no? Al momento de hacer la reducción, ¿no? Se salga un poco, ¿no? Entonces, más o menos es eso, ¿no? Sí. Igual, ¿qué más? Otra cosa, lo del peso de Hamming, porque si es el... ¿Te acuerdas? Por ahí se menciona mucho hay otra forma de hacer el modelo, ¿no? Sí. Aparte de esas dos, ¿te acuerdas de otra? Aparte del peso de Hamming, por información mutua. Pero esos son los distinguishers, ¿no? Ese sería en lugar de usar machine learning, ¿no? Por ejemplo. En vez de la correlación por peso, ¿no? Ajá, eso sí. No me acuerdo. El bit menos significativo. Bueno, pero ese es menos exacto que el peso de Hamming. Pero hay otros tipos de modelos, ¿no? Sí, sí. De consumo de Sí, potencia. o sea, la idea del modelo de consumo de potencia es reducir los bits que se están utilizando para el cálculo para el cifrado de los textos y las llaves. Pero Cuando leíste los papers, por ahí dice, ¿no? Que generalmente cuando son FPGAs, por ejemplo, se usa la distancia, ¿no? o sea, en hardware. Y cuando usas el software, usas el peso, ¿no? Sí. Y eso tenía una explicación que va más de arquitectura de computadoras, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, que cuando tú tienes un microcontrolador, tienes unos buses, ¿no? Ajá. ¿Qué bus tienes? Tienes dos, ¿no? ¿Cuáles son? Datos, direcciones, ¿no? ¿Te acuerdas? Datos, control, dirección, serían tres. Hace un año lo voy a contestar. Sí, te digo, La entonces... pizarra. Déjame que me encuentro. Acuérdate, no tienes un bus de datos y uno de direcciones, ¿no? Sí. Entonces, tu caja S básicamente que es Un macache. una caché, ¿no? Entonces se mueven datos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa entonces si tú mueves un dato al bus de datos? De memoria al bus de datos, ¿no? Entonces ahí, ¿Pero qué pasa aquí? o sea, ¿qué pasa ahí? Cambia, ¿por qué crees que se puede hacer el peso de Hamming ahí? Porque hay un cambio de un 0 a un 1, de un 0 o de un 1 a un 0. Y ahí podemos medir la Una potencia. explicación de por qué se hace el peso de Hamming tiene que ver. Creo que es una explicación de la plataforma, ¿no? Pues básicamente es por esa transición. Pues en algún momento yo hice un experimento similar y lo único que cambié fue la distancia por el peso y siguió saliendo. O sea, por eso Es más porque al final la distancia también es un peso de Hamming, ¿no? Pero Sí. de una diferencia, ¿no? Pero lo hiciste entre la entrada y la salida de la caja esa, ¿no? a la salida de la caja. Ajá, pero ¿qué? Si sacaste distancia, ¿con qué lo hiciste? ¿Contra qué? Porque la distancia, como dijo Juan, recibe dos parámetros, ¿no? Fue el de la caja S con las entradas, no, pues con la llave, yo creo, con la llave supuesta. Sí, porque ahí la distancia la distancia es mides dos cosas, ¿no? Por ejemplo, podría ser la entrada de la caja S y la salida, ¿no? Y ahí Por es eso, como o sea, arriba pasas. utilizaba donde entra la llave y ahí utilizaba una entrada y la sustitución era la otra entrada. Sí.
Y ahora que Ya, te, sí me la tengo. que te preguntaron específicamente, esto sí estoy seguro que lo sabías haciendo. Cuando te preguntaron que cómo proteger las cosas, dijiste algo, ¿no? Que está bien, pero tiene un nombre, ¿no? Porque sí ya está propuesto, ¿no? Cuando dijiste que ese threshold, por ejemplo, ese threshold, ¿en qué consiste? Pues básicamente aumenta el ruido en las trazas, pero ¿cómo lo haces? a través de operaciones matemáticas. Eso más bien sería el masking, ¿no? Cuando tú le pones algo y luego se lo quitas, ¿no? Como dijiste, ¿no? ¿Ah? Pero por ahí analizamos, ¿no? Me acuerdo que alguna vez hasta te dijimos que revisaras un artículo, pero no que al final era para hardware, ¿no? No era para software, ¿no? Que era el threshold. No era una implementación de GIF, pero con threshold, ¿no? No sé si te acuerdas cómo lo hacían, ¿no? ¿No era de él? No era de GIF, No me acuerdo cómo lo hacía. Acuérdate que la caja se dividía en tres, ¿no? Hacen una separación de la caja, pero eso solo lo podrían lograr en el hardware, no se puede lograr en el software. Esa es una forma de proteger, ¿no? ¿Pero por qué protege eso? Pues porque le agrega ruido, o sea, ya no pueden deducir exactamente dónde se están calculando. Como están calculando al mismo tiempo, es muy complicado hacer la deducción de dónde están ocurriendo las operaciones. Pero eso ¿qué te genera cuando haces eso? ¿Qué diferencia hay entre un software no protegido y uno protegido? Aparte de la seguridad, ¿en la eficiencia hay alguna diferencia? Sí, es mucho más rápido. ¿Cuál? El protegido es mucho más rápido que el no protegido. ¿Seguro? Bueno, en threshold no, pero por ejemplo en esta sí. Ah, ya, pero aquí porque es una técnica de implementación, ¿no? Ajá. Pero ahora imagínate que al bit slicing le pusieras, además de hacerlo bit slicing, le pusieras masking, ¿no? Pues hace más lento. Ajá. Entonces en general las protecciones te van a... O sea, acuérdate que siempre hay trade-offs, ¿no? Mientras más seguridad quieres, vas a perder el desempeño, ¿no? Entonces eso es como que... Excepto en esta. Acuérdate que el fixed slicing, el bit slicing, como tal dicen que son inherentemente protegidos, ¿no? Pero tú viste que no lo son, ¿no? Entonces, no les faltaría algo, ¿no? Sí. Porque si al final sí son vulnerables también, ¿no? Entonces no son... ¿qué tanto podría...? Mencionaste, ¿no? De los distinguishers, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de algún otro distinguisher? Pues la información mutua. También pueden hablar de deep learning como distinguisher, además de la correlación. Eso es mejor. ¿Y por qué usamos correlación? ¿Por qué es esa correlación? Porque era el más fácil de implementar con el peso de Ham. Sí, o sea, cualquiera te serviría, ¿no? Digamos, ¿no? Cualquiera, pero... ¿recuerdas cuál sería el problema de usar deep learning? Que tendríamos que entrar en una red, tendríamos que tener muchos datos para hacer eso. Tendrías que, sobre todo, la caracterización, ¿no? La caracterización de las señales de consumo de potencia. Ahora, recuerdo que hiciste mucha ingeniería inversa para poder usar el chip whisper, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esa parte del proceso, ¿qué tanto te costó para poder hacer el fin? ¿En tiempo? Porque no era así. O bueno, en esfuerzo, en dedicación. Pues para hacerlo tuve que, como te entregan un AES, pues tuve que ver exactamente todas las operaciones que hacía el AES e invertirlas, y después esas operaciones que yo hacía en el Git, invertirlas para poder meter el chip. O sea, siempre lo doy como 2 meses en poder hacer un tiempo. ¿Te acuerdas del trigger? ¿Para qué servía? Bueno, en el chip whisperer, pues para disparar ciertas señales y como confundir al algoritmo. O sea, podías mandar ciertas señales y confundir. Bueno, ahí te agradecemos que dejaste en tu apéndice un tutorial, ¿no? ¿Cómo hacer? Sí, ¿Cómo porque hacer de el hecho, keyboard, ¿no? jugar general por hacer. Ha sido difícil. Ya tienes que prender la luz. Ya me cansé de parar. Ahora explicaste que el modelo de consumo de potencia, tú estás usando los mismos datos en tu modelo que corriste en Python y en el modelo que estás en el microcontrolador, ¿no? O sea, son los mismos textos. Los mismos textos, ¿no? Ajá.
Sí, o sea, para hacer el ataque se tienen que programar como 2 veces el algoritmo. Uno en el microcontrolador completo y uno en la herramienta que se haga la estadística, en este caso fue Python. Y en completo, y lo único que se sustituye o lo único que cambia pues, es donde se va a utilizar el consumo de potencia, porque pues ahí es donde se están deduciendo los datos. Ajá, ahí es, sí. ¿Cómo se llama este modelo? ¿Cómo se le llama? Bueno, El que estás corriendo en Python. análisis de potencia con Solo el modelo donde usas el peso de cambio. ¿Te acuerdas que te queda una matriz por ahí? ¿Qué es el modelo que hipotético? ¿No? Siempre es donde se supone. ¿Por qué se le dice hipotético? Porque se hace la suposición de los valores de entrada con las mediciones reales. Y es donde se va a hacer la correlación entre qué tanto se parecen para poder obtener la llave completa. Pero otra cosa importante es este modelo, cómo relaciona la llave con los textos que tú estás introduciendo. O sea, ¿de qué manera hay relación entre las entradas que tú pones y la llave correcta? Pues, con la correlación de Pearson. Pero ¿cómo? Para eso, ¿cuántas llaves estás probando? ¿Cuántas llaves? Pues es que como son por ronda en el 64 serían 32 por 4 y en el 128 sería 64 por 4. O sea, pruebas todas las posibles, ¿no? O sea, por eso lo deduce a 2 a la 7 por 2 a la 4 son 2 a la 9, creo. Y eso pues, baja la complejidad de probar 2 a la 128 a 2 a la 9 o 2 a la 11 si es el de 64. Es que al final puede sonar un poco raro, ¿no? Porque estos ataques funcionan, pero no. ¿Tú por qué dirías que funcionan? ¿Por qué funciona? Porque tengo información adicional, que es la de consumo de potencia. Pero porque ese consumo de potencia es dependiente de ciertos datos, ¿no? Sí, es dependiente de los textos que yo ingreso y como yo tengo de los textos, pero también de lo que estás buscando, ¿no? Sí. O sea, no es una búsqueda ciega como pues sería un criptoanálisis. Entonces la diferencia aquí, o sea, esto funciona porque hay cierta dependencia de las operaciones con la llave, ¿no? Sí. Si no, pues, si te vas a alguna operación que no tuviera que ver con la llave, pues no funcionaría, ¿no? No, por eso el ataque se hace en la salida de las cajas es porque pues ahí es donde se está utilizando la llave, donde se utilizó previamente. ¿Te acuerdas que se probó sacar el consumo en otra parte, ¿no? Antes de la caja, sí, ¿no? Con la permutación. Antes de la caja, sí, ¿Te acuerdas que no sirvió, no? No, Creo que porque no había, porque porque no habíamos utilizado la llave. puede ser, ¿no? Que sí. Sí, porque funcionaba con datos sintéticos, pero no con los reales, ¿no? No, sí fue después del Entonces, exor. O sea, sí fue después del exor, antes de la S. es que eso se... Fue antes de empezar la caja S y después de... Después del exor, antes de la S. Bueno, ¿Ah, sí? Bueno, pues ya me hiciste todas las preguntas. No, bueno, ya nada más dos aclaraciones. Y esto es como para brevario cultural. Lo que te preguntaba la doctora Sandra, de qué pasa, o sea, obviamente es más complicado hacer un ataque a algo que sea aleatorio, ¿no? O sea, un mensaje que es aleatorio. ¿Sí? Y entonces, lo que decía Sandra es de que obviamente pues en la vida real hay una estructura, o sea, los datos traen una estructura. Sí, unos datos que se repiten. ¿Sabes por qué se pudo descifrar el Enigma? ¿Por qué? Porque venía Hitler escrito en los mensajes. Entonces eso es lo que hace vulnerable, es prácticamente lo que te está preguntando Sandra, ¿no? O sea, Bueno, esa parte realmente no la probé, se creí que era mejor y más genérico. no, sí es mejor, ¿no? Pero obviamente sí, o sea, esto sería, digamos, necesitarían menos trazas para hacer este tipo de cosas. O sea, ¿qué cosas, por ejemplo, se reducirían si fuera un texto con cierta estructura? Pues el número de trazas que yo necesitaría. Por autor, ¿no? Bueno, y ya no creo que, no sé si sea la última, pero
¿Te acuerdas que también dentro de las pruebas que hiciste, en algún momento no podías encontrar la llave porque hacías la permutación distinta? No, ¿Era una permutación o qué era? Sí, una estaba- correlación. No. No, fue cuando te salía al revés. Sí, que te Ah, porque reconstruye mal la llave. Creo no, que te salía. ¿te acuerdas que hacías una operación de un modo? Ah, sí, Y- cierto, sí, está bien, ¿no? Que hasta habías optimizado mucho. Ajá. Ah, bueno, Tiene bueno, mucho tiempo. no, no, Si pero quieres, yo eso también ya fue- no me acuerdo. Eso sí sirvió, o sea, la operación que reduce sí se quedó en el algoritmo original, pero, no, o sea, sí No, me acuerdo, sí sí te me acuerdo de acuerdas- ¿te acuerdas que que- se invertía la llave, pero por alguna razón no me acuerdo cuál era que... Ay, es que ¿Qué no me había hecho acuerdo, mal? yo realmente no recuerdo bien, pero te acuerdas que sí, o sea, de hecho era una permutación, y creo que hasta habías dicho que me habías hablado con Alberto, en algún momento, de que hacías una operación